Hoy tenemos con nosotros una nueva conferencia telemática que lleva el título de Prefilatelia Española del siglo XVIII. El ponente, David González Corchado, es académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, vicepresidente de la Comisión de Historia Postal de FESOFI, director de la revista Norma Filatélica y miembro de la Asociación Filatélica Cacereña desde hace más de 30 años, siendo actualmente su vicepresidente. Investigador interesado en el periodo prefilatélico, especialmente en los siglos anteriores al XVIII. Ha publicado numerosos artículos relacionados con esta temática en revistas especializadas españolas, Academus, El Eco, Revista de Filatelia, RF. También ha dictado gran cantidad de conferencias, algunas de las cuales han sido las cartas del último templario, la organización postal de la Inquisición española, los inicios del correo en España como servicio público universal, el origen de los primeros porteos en las cubiertas de las cartas, etc. Su ámbito de coleccionismo se centra en la historia postal de su región, Extremadura, y desde el siglo XVI hasta la Guerra Civil Española. Muchas gracias, David, por estar una vez más con nosotros y gracias a todos los que os habéis conectado esta noche. Pues muy buenas tardes y una vez más, pues darle las gracias, agradecer a Sofima el que haya confiado en mí para participar en este ciclo de conferencias. Yo no sé cuántas veces he participado ya en conferencias con Sofima, tanto de manera presencial como telemática, pero han sido muchas y siempre pues me he esforzado pues a aportar algo, sobre todo entretenimiento, y si es algo de conocimiento, pues mucho mejor, ¿no? Cuando me estaba presentando Ray y decía que estaba especializado concretamente en las etapas anteriores al siglo XVIII y decir que voy a dar una conferencia sobre la prefilatelia del siglo XVIII me puede hacer parecer un poco neófito en el tema, ¿no? Sin embargo, yo soy coleccionista de prefilatelia, prefiero llamarlo historia postal y efectivamente, como casi todos los coleccionistas de prefilatelia, y esta conferencia va dirigida fundamentalmente a aquellos que se van a iniciar en el coleccionismo, aunque va a ser un poquito también avanzada en algunos aspectos en el coleccionismo de prefilatelia, pues todos solemos arrancar precisamente en ese emblemático año 1716, cuando el correo pasa a depender directamente de la corona como una renta dependiente del Ministerio de Hacienda, ¿no? Y así, con sus variantes, ha sido prácticamente hasta el día de hoy, aunque bueno, ahora tiene otra figura jurídica, pero bueno, todos sabemos que es un ente fundamentalmente público, ¿no? Ese 1716 parece que nos dio la luz a la historia postal, que salimos de la prehistoria. Yo siempre he defendido lo contrario, yo siempre he sido un firme defensor del funcionamiento del correo antes del siglo XVIII. La verdad, y es que es lo que voy a tratar de demostrar con esta conferencia, es que se innovó muy poco, por lo menos en los primeros 50 años de ese siglo XVIII, una vez que formaba parte de una renta como renta de la corona, los servicios postales, y bueno, pues voy a tratar de ofrecer pues aquí unas pruebas con las que creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Como digo, arranco en ese emblemático año de 1716 y para arrancar en el año 1716 hay que coger un poquito de carrerilla, ¿no? E irse hacia atrás, ¿no? En primer lugar vamos a dar unas nociones, puesto que sí que me gustaría que estas sesiones de historia postal del periodo prefilatélico desde el siglo XVIII en adelante, pues me gustaría que fueran la tónica de mis próximas colaboraciones con Sofima, ir más o menos por capítulos. Yo creo que podríamos dar para 4 capítulos, 4 conferencias, con lo cual ya tengo los temas resueltos para ciclos futuros, ¿no? Y hay que empezar un poco pues, por explicar qué es la prefilatelia, ¿no? Tal y como se define en el Diccionario Filatélico Ilustrado de FESOFI, la prefilatelia es el estudio y el coleccionismo de la correspondencia antes de la implantación de los sellos en cada país. Algunas de las marcas postales que se utilizaban siguieron empleándose en el periodo filatélico. Esta es la definición que se da. Quizá se podría concretar un poco más, se podría extender un poco más, dado que, bueno, parece que los ciclos históricos vienen marcados porque se diseñara en su día, en 1840, en Gran Bretaña, un pequeño rectángulo de papel, ¿no? Desde el punto de vista histórico, eso es algo anecdótico, no es un punto de partida
que nos permita decir de aquí atrás fue esto y de aquí en adelante fue esto otro, ¿no? En todo caso, eso sería solamente desde el punto de vista del coleccionista, pero no desde el historiador, desde el investigador de la historia postal, ¿no? La prefilatelia, igual que se habla de la prehistoria, pues no es la carta sin sello, aunque así se viene a definir desde el punto de vista de los coleccionistas de marcofilia, ¿no? Sin embargo, nosotros lo vemos así, lo sentimos así, le tenemos un aprecio especial, en eso nos hemos criado y lo hemos mamado como coleccionistas de prefilatelia, y bueno, aquí nos encontramos lo que son esas marcas prefilatélicas, que son las que vienen a definir el periodo, ¿no? Lo anterior al sello de correos, pues evidentemente eran marcas, eran estampaciones, también podían ser anotaciones manuscritas, que venían a indicar aproximadamente lo mismo de lo que marcaba un sello, y era que el franqueo de la carta había sido pagado o que estaba pendiente de pagarse en el periodo prefilatélico. Lo característico fundamentalmente es eso. En el periodo filatélico es que los portes de las cartas se abonan en origen, es decir, hay un franqueo previo de la correspondencia como norma general, había sus excepciones, por lo menos hasta el año 1856, y lo anterior al sello era que las cartas se abonaban en destino. Era impensable para la mentalidad de la época que se abonara un servicio que todavía no se había disfrutado. Es decir, yo no voy a pagar el envío de una carta cuando no tengo la certeza de que va a llegar a su destino. Aquí vemos un muestreo de marcas prefilatélicas de todo tipo. Tenemos desde marcas de origen, marcas que representan el nombre de la región histórica, política y postal en un principio, con la palabra Extremadura en este caso. Otra marca que ya define la demarcación postal, Extremadura Baja, cada una corresponde a un periodo. El timbre de fechas, el llamado fechador Baeza, aquí lo vemos también, circular. Y después pues encontramos pues, marcas de abono, marcas de franqueo previo en periodo prefilatélico, marcas de certificado de cuño, marcas de certificado manuscritas y marcas de franqueo también manuscrito. De todo ello espero que tengamos ocasión de hablar en futuras conferencias. La mayor parte de las colecciones prefilatélicas en el mundo se asocian fundamentalmente a la marcofilia, que es la parte de la filatelia que se ocupa de las marcas postales y que está considerada como un subgrupo dentro de la historia postal. Esto convierte un poco nuestro coleccionismo como aquellos que coleccionan cromos, es decir, esta me falta, esta la tengo, y por eso contamos también con nuestros catálogos, ¿no? Aquí tenemos uno de los mejores del mundo, que es el Prefilatelia Española de Manuel Tizón. Esta es su tercera edición ya, del 2004, que aunque consideramos que todavía puede ser moderna, pues sí que ha habido nuevos hallazgos, nuevas apariciones de marcas e incluso nuevos enfoques a algunos tipos de marcas, lo cual ha hecho que se haya quedado un poco obsoleto, y que representan pues todas las marcas prefilatélicas, fundamentalmente las de cuño, que se conocen en España y en sus territorios de Indias, ¿no? Todo lo anterior a lo que hay ahí, pues hasta hace poco era la llamada terra incógnita. Es decir, se sabía muy poco cuando se planteaban esta serie de cartas y se introducían en las colecciones. Generalmente pues se hablaban de ellas en abstracto, con muchas generalidades, y no se aterrizaban, ¿no? Fruto de los últimos estudios que hemos realizado pues algunos de nosotros, pues hemos empezado a vislumbrar un poquito de luz, ¿no? Claro, ¿cómo se conoce a esta etapa? Si tenemos desde punto de partida el periodo llamado prefilatélico desde 1716, pues lo llamaremos precursores. Aunque tengo una sección en una conocida revista de filatelia con ese título que trata precisamente del periodo anterior a 1716, debo confesar que tampoco me gusta demasiado esta denominación. ¿Precursor de qué? Es decir, el servicio postal ya estaba plenamente consolidado cuando la corona se lo arrebató a los descendientes de la familia Taxis, ¿no? En el año 1706, ¿no? Fue muy poco lo que se innovó, y además fue con una intencionalidad que espero demostrar pues más lucrativa que de servicio público, ¿no? Entonces, esa amplia etapa que va desde el siglo XVIII hasta el siglo I después de Cristo, si queremos hablar de las cartas en el periodo romano con la implantación del cursus publicus y la vehiculatio, pues es lo que se llama precursores, es decir, era calentar motores para llegar
a ese siglo XVIII que nos iba a asombrar a todos, ¿no? Hay que decir que fundamentalmente nos solemos centrar en los siglos XVI y XVII, por lo menos en España, que es la época de predominio de la familia Tassis como correos mayores. Hay que recordar que la corona no gestionaba los servicios de correo, la corona ni por asomo se le había ocurrido que debía prestar un servicio público a sus vasallos de facilitar el curso de la correspondencia, y lo que buscaban fundamentalmente los reyes y sus ministros era tener un servicio eficiente al servicio del Estado, ¿no? Al servicio de las comunicaciones del Real Servicio. Para eso cuenta con una familia, con una gran solera y una gran trayectoria detrás, la familia Tassis, y aprovechando que Felipe I de Habsburgo es proclamado rey de Castilla de manera conjunta con Juana de Trastámara, pues parte desde sus territorios de los Países Bajos, donde ejercía su soberanía como archiduque, viene a los territorios de Castilla, y entre los nobles y funcionarios flamencos que se trae, pues se trae a Francisco de Tassis, ¿no? Que es este cuya figura vemos aquí y que ha sido filatelizado en numerosas ocasiones. Se trae a Francisco de Tassis con la intención de modernizar esos sistemas de postas que le sirven pues, para poder comunicar con el resto de territorios. Fundamentalmente era con los territorios europeos, tenía la necesidad de contactar pues, con su padre, el emperador del Sacro Imperio, que generalmente pues, se encontraba pues, o en Viena o bueno, viajando a través del todo territorio de Alemania, ¿no? También con sus territorios en los Países Bajos, por supuesto con los territorios en los que ejercía dominio la corona de Aragón en el sur de Italia y en el norte de Italia, Nápoles, Sicilia, el Ducado de Milán, y por eso las primeras postas que se instituyen son así, ¿no? Se puede considerar el año 1505, que es cuando Francisco de Tassis, ya investido como maestro de postas del rey de Castilla, pone sus pies en territorio español, como el comienzo del predominio de la familia Tassis en España, ¿no? Este periodo se caracteriza de una manera digamos, muy sintomática, tiene mucha relación con la organización de las postas en el entorno europeo, en el Sacro Imperio, en los Países Bajos, en Italia, también en Francia, y en aras de la cantidad de relaciones y de contactos que tienen los Tassis en toda Europa, le permiten con cierta facilidad y, por supuesto, con muchísimo talento, establecer unas carreras de postas a través de un sistema muy eficaz, pudiendo garantizar la recepción de la correspondencia en unas fechas y en unos días muy concretos, ¿no? Poco a poco, esta familia se va dando cuenta de que puede sacar bastante más beneficios si instituye algún tipo de servicio público de correspondencia orientado pues, a todos los vasallos de su majestad católica. Y de una forma un poco, llamémosla, bastante fugaz, bastante rápida, e incluso ocultando esta nueva forma innovadora al rey y a los ministros, pues crea lo que se llama un servicio de estafetas. Un servicio de estafetas que le permite tener corresponsales en todas las ciudades y villas de España, las más importantes por lo menos. Se va implementando poco a poco, desde 1576-77, que se crean las primeras estafetas en Castilla la Vieja, hasta ya en mediados del siglo XVII, en el que prácticamente está completo toda la geografía española, con las ciudades y villas más importantes gestionadas por un correo mayor, que eran tenientes de la familia Tassis y a los que les tenían arrentados estos servicios, y de esta manera, a un coste muy económico, como veremos ahora, pues empieza a gestionar el correo para convirtiéndolo en un servicio público y universal, como se decía en la época, ¿no? Con los caminos de postas, con las diferentes estaciones que van estableciendo en paradas a lo largo de los caminos que unen diferentes villas y ciudades, pues permite consolidar un servicio muy ágil y muy eficaz. ¿Por qué? Porque en lugar de un único correo realizar todo el camino cambiando de caballo, pues lo que hacen es establecer unos postillones que los que se van a ir van a ser relevando ellos. Es decir, no solo a la montura, sino la montura con el propio postillón. Con lo cual, siempre van a estar los caballos de refresco
y el postillón, pues también, puesto que la ruta que va a realizar va a ser muy corto, va a ser en torno a unos 25-30 kilómetros, ¿no? Entonces el caballo va a estar descansado y se va a poder llevar toda la correspondencia de una forma muy eficaz. Los tenientes de Correo Mayor de la familia Tassis se van a beneficiar fundamentalmente de los frutos de la suma de todos los portes. Los portes son pequeñas cantidades dinerarias que en aquella época se anotaban generalmente en el ángulo inferior izquierdo de la cubierta de los sobrescritos y eran, como digo, cantidades dinerarias muy pequeñas, tenían casi una consideración de propina, de cantidad simbólica, pero la suma de todos estos portes, teniendo en cuenta que los vasallos saben exactamente qué día y a qué hora sale la estafeta hasta un lugar concreto, pues les va a permitir tener toda la semana para depositar su correspondencia en casa del Correo Mayor. Con lo cual, una expedición de cartas de Sevilla a la Corte de Madrid perfectamente podía contener en una semana no menos de 2.000 cartas. La suma de todos esos portes pues servían para pagar a los postillones y todo el beneficio se lo quedaba el Correo Mayor que recibía la correspondencia. Es decir, en el caso de una valija dispensada desde Sevilla hasta la corte, pues eran los Tassis los que se beneficiaban del beneficio de los portes, que eran los que además habían establecido esa estafeta, y era el Correo Mayor de Sevilla, arrendatario de la familia Tassis, el que se beneficiaba de los portes de las cartas llegadas de Madrid a Sevilla. Por supuesto, el arrendatario tenía que pagar un canon anual, un alquiler por este servicio. Se ha discutido durante muchísimo tiempo el criterio que se seguía a la hora de establecer los portes de la correspondencia. Generalmente en estas cartas se encuentran 3 tipos de porte. Solamente 3, 8 maravedís, 12 maravedís y medio real, que eran 17 maravedís. La verdad es que esto ha hecho pensar que podía haber una tarifa basada en la distancia, 8 maravedís distancias cortas, 12 maravedís medias distancias y medio real distancias de largo recorrido. No es así, la verdad es que no se puede encontrar un patrón que case estos 3 criterios. Hay cartas que están separadas entre origen y destino por unos 25 kilómetros y están porteadas por medio real. Y cartas que venían a lo mejor de Flandes hasta la Corte de Madrid y están porteadas con 8 maravedís. El criterio de distancia no tiene ningún sentido y por muchas razones que veremos luego, ¿no? Lo que venimos manteniendo, lo que yo siempre he dicho, es que existía un criterio mucho más sencillo y mucho más básico. La correspondencia se porteaba conforme al peso de la carta, con independencia de la distancia. Es un sistema que está basado y que hunde sus raíces en la costumbre ya desde el siglo XV y que tenía su origen en la pequeña propina que recibían los arrieros o los viajeros que coyunturalmente realizaban un viaje, pues por hacerles el favor de llevar esa carta. Como digo, era una propina, el viaje no se financiaba con los portes de esa carta, eran personas que estaban habitualmente habituadas a moverse por todo el territorio, por toda la geografía, y ese medio real era lo que establecía la costumbre, que era lo razonable entregarle. Cuando llegaron los correos mayores y cuando crearon sus tenientes, esta costumbre ya estaba muy arraigada, con lo cual no pudo haber una tasa establecida, y mucho menos sancionada por la corona, puesto que la corona era desconocedora de lo que se estaba haciendo por parte de la familia Tassis, de buscar un beneficio adicional, ofreciendo el despacho de la correspondencia de particulares, ¿no? Como digo, se establece en medio real y de una forma proporcional. La carta de un pliego se porteaba con medio real, como vemos aquí, 17 maravedís, la de pliego y medio sería un real, la de 2 pliegos sería real y medio, es decir, sería una proporción muy sencilla, muy simple, ¿no? Aquí vimos una carta que creo que ya la hemos lucido en más conferencias, es una carta del siglo XIV circulada entre Barcelona y Valencia y está porteada por 12 dineros, que en moneda aragonesa equivale precisamente al medio real. Dice literalmente en latín dentur duodecim dineri, es decir, sean dados 12 dineros. Se entiende que al correo, que al portador de la carta. De aquí arranca esta tradición que, como vemos, cristaliza a finales del siglo XVII
con la llamada, o por lo menos así la llamo yo, tarifa de costumbre. Por supuesto, esto no era una regla universal. Uno podía echar al correo una carta porteada con 8 maravedís. Podía llegar o no, pero de hecho se hacía. O con 12 maravedís si se estimaba que la carta era de menos de un pliego. También encontramos cartas que no estaban porteadas, a ver si cuela. También es cierto que los correos mayores establecían sus convenios con los ayuntamientos, de manera que estos les daban una pequeña ayuda de costa y a cambio recibían gratis la correspondencia. Este es un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Trujillo y su correo mayor, en la que establece una tarifa plana de 100 reales por toda la correspondencia recibida por un año en la ciudad de Trujillo. Al año siguiente vemos que se repite esta misma cantidad, 100 reales, y así pues durante bastantes años. Era un convenio que tenía los correos con los concejos, con los corregidores, para facilitar esta correspondencia a cambio de obtener la licencia de poder ejercer su función y de recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Todo cambia cuando en 1706, ya con la guerra de sucesión bastante avanzada, el rey Felipe de Borbón incorpora a la corona de manera permanente los oficios de correos, llevados, como hemos dicho, de manera privada por la familia Tasis y sus sucesores, los condes de Oñate. Aunque la intención del rey era gestionar por parte de la corona estos servicios, en un primer momento no se atreve. No es factible, era un volumen tremendo lo que se le venía. Sí que es cierto que merecería una conferencia aparte las circunstancias en las que se produjo esta anexión de estos servicios por parte de la corona. Parece que había cierta desconfianza de Felipe V como Borbón hacia la familia Tasis, que siempre habían tenido devoción por los Habsburgo. Esto también se ve en los Países Bajos, donde Felipe V cesa al correo mayor, que era un Tasis, y pone en su lugar a un correo mayor de origen francés. Y bueno, no se atreve, como digo, en 1706 a hacer una gestión directa por parte de la corona y vuelve a sacar en arrendamiento, a través de 2 asientos otorgados a Diego de Zárate y Murga y posteriormente a Juan Francisco de Goyeneche y Irigoyen, pues la gestión del correo. Será en el año 1716 cuando la corona decida organizar directamente el correo en la península. El 10 de agosto de 1716 se nombra a Juan Tomás Goyeneche, hermano del último arrendatario, persona muy próxima a Felipe V. La familia Goyeneche había, digamos, colaborado activamente en la causa borbónica durante la Guerra de Sucesión, había financiado gran parte de las campañas, se había encargado, era proveedor de la corona de los habituallamientos de las tropas y, aparte de una gran confianza en esta familia, también se sentía en una deuda de gratitud. Entonces les dieron para organizar primero las postas hasta el año 1716 y a partir de ese año pues lo nombra superintendente y administrador general de las estafetas del reino. Esta es la justificación que se hace para establecer ese funcionamiento a través de la corona. Lo que viene a hacer Felipe V o sus ministros fundamentalmente es alegar que hasta la fecha se cometían diferentes abusos en el oficio del correo mayor, que había mucha inseguridad a la hora de remitir las cartas, puesto que estaban al arbitrio de los tenientes de correo, que eran personas privadas, que tenían un afán fundamentalmente recaudatorio y que no se preocupaban del bien público, del servicio público, que no existía correspondencia y reciprocidad entre la correspondencia de un sitio a otro, que a uno se le cobraban más portes que a otro. La verdad es que yo no he podido demostrar ninguna de esas acusaciones y más bien todo lo contrario. La legislación que había era bastante garantista, era bastante expeditiva con los tenientes de correo mayor, siempre daban la razón al cliente y esto no se ha podido constatar, ¿no? Pero es lo que se utiliza de excusa para decir que a partir de ahora pues se pone estanco a las estafetas del reino y van a ser administradas por la corona, ¿no? Y aquí tenemos las primeras tarifas postales. Son unas tarifas que, bueno, digamos que han supuesto un misterio a lo largo de los años que se llevan investigando. No se saben, no se conocen todos los tarifarios, debería haber un tarifario diferente por cada caja principal del reino. Probablemente las tarifas eran similares, correspondiendo a las regiones postales, pero son muy pocos los que se conocen el número de 9,
y todavía nos faltan pues muchos hilos para poder hilvanar una alfombra con las famosas tarifas postales de 1716, ¿no? Es, digamos, el mayor agujero que tiene el libro de las tarifas del compañero José Antonio Herraiz, porque es complejísimo hacerse primero con los tarifarios. Solo se conocía el de Madrid y algunos que han ido apareciendo de manera esporádica, y bueno, es poco lo que se conoce, ¿no? Aquí vemos pues el funcionamiento, cómo se establece una tarifa basada en la distancia entre unas cajas y otras. A las estafetas se las empezará a llamar cajas principales y cajas agregadas del reino, y ese criterio de distancia será unido también al del peso. Vemos que se establecen 3 escalones de peso: la carta sencilla, la carta doble y la onza de paquete. Cuando leemos en profundidad esta Real Orden, pues cabe hacerse una serie de reflexiones, sobre todo si hemos trabajado previamente sobre el tema, ¿no? La primera de ellas es que la administración de la mayor parte de las cajas postales seguirán al arbitrio de arrendadores y arrendatarios que manejan el oficio. Es decir, la corona no administró las estafetas. Se quedó con algunas, como veremos ahora, muy pocas, pero el resto la sacó al arriendo. Hizo exactamente lo mismo que hacía la familia Tasis antes que ellos. De hecho, apenas notaron diferencia en los tenientes de Correo Mayor de cada una de las estafetas. Siguieron trabajando ellos, siguieron desempeñando ellos, pero esta vez, en vez de tener que licitar por parte de la familia Tasis, que sacaban a concurso pues la estafeta de tal o cual sitio, esta vez lo haría la corona. También observamos, y por las pruebas que veremos después, una ausencia de interés a la hora de imponer el cumplimiento del nuevo reglamento a nivel territorial. Hubo por lo general una mala aceptación por parte de las administraciones públicas y del público en general. Los usuarios del correo pues vieron casi más desventajas que ventajas al nuevo sistema. Y la corona parece que se desentendió. Vemos también una falta de delimitación clara sobre cuáles serían las regiones postales a tener en cuenta para asignar las nuevas tarifas. Claro, es un sistema basado en la distancia, entonces todas las cartas provenientes del señorío de Vizcaya se portearían en Madrid a tanto, en Andalucía a tanto, las provenientes del Reino de Aragón en tanto. Sin embargo, aunque parezca increíble, no se pusieron de acuerdo en cuáles eran las regiones postales que existían. El reglamento, esta Real Orden, no dice a partir de ahora las regiones postales son estas. Nos pone un ejemplo del oficio de Madrid, pero como veremos ni siquiera este se encuentra completo, ¿no? La quinta sería, a pesar de tener en cuenta el lugar de partida de las cartas para la tasación de los portes, no se estipula la creación de marcas para señalar su origen, ni se aplica un criterio uniforme. Es decir, basas en la distancia las nuevas tarifas del correo desde el año 1716. Pero una persona que recibe una carta en su estafeta no tiene ni idea de dónde procede, puesto que no está establecido que las cartas deberán marcarse con algún sello indicando su origen, su procedencia. Ese error mayúsculo también incurre este reglamento del 7 de diciembre de 1716. No cae, por lo menos inicialmente, en decir que las estafetas deberán crear y deberán disponer de cuños en el que se indique el origen. Y por último, genera un caos tarifario a la hora de tasar las cartas conforme a la nueva fórmula por falta de una determinación clara de los pesos de las cartas. Hemos visto que existían 3 escalones: carta sencilla, carta doble y onza. Claro, la onza sabemos cuánto pesa, son 28 gramos, pero ¿cuánto pesaba una carta sencilla? ¿Qué se entendía por carta sencilla? ¿Y qué se entendía por carta doble? No se establece, no queda claro. Ni siquiera los estafeteros tienen claro a qué se refiere. Además, son solo tres escalones. Generalmente, en las tarifas posteriores nos encontraremos 6 y hasta 7 escalones de peso. Pero aquí estamos hablando de unos vacíos abismales entre un escalón y otro. Bueno, y podemos desarrollar estas reflexiones pues un poquito más de profundidad, ¿no? Nos encontramos en primer lugar que la corona, y aquí es donde se ve de una manera más notoria y manifiesta, la corona lo que pretendía era lucrarse. El hecho de que las administraciones de correos dependan de Hacienda, del Consejo de Hacienda, lo viene a decir todo. Es decir, era un afán recaudador. De esta manera
se producen, en ese año de 1716 o 1717, se producen más de 200 arrendamientos de cada una de las cajas principales existentes hasta entonces. Se sacaban cada 4 años, generalmente se sacaban en el mes de abril para que empezaran a ejercer su cargo los nuevos administradores el 1 de agosto. Entonces se administran al mejor postor, se saca licitación y el que haga la mayor oferta pues es el que se la lleva. Algunas de estas administraciones, de estas cajas, serán agrupadas en regiones postales y su adjudicatario además podrá posteriormente subarrendar cada una de estas cajas, tanto las principales como las agregadas, y sus arrendatarios tendrán que explotarlas o también volver a subarrendarlas. Es decir, no ha cambiado nada el sistema. Arrendadores que buscan un beneficio, bien para especular o bien para explotar. Entonces, no están poniendo a funcionarios de la corona, ¿no? De hecho, funcionarios de la corona quedarán exclusivamente en unas pocas estafetas. Al principio es alguna más, por ese desajuste que hay en el momento de la transición. Por ejemplo, el Reino de Valencia es administrado durante unos años por la corona y algunas estafetas muy características, pero generalmente la corona administrará de manera exclusiva las estafetas de Castilla, es decir, las de Madrid, que recibían todas las cartas de Castilla, el parte, el correo del parte, el que despachaba el correo, los ministros para llevar la correspondencia oficial del rey a los reales sitios donde se encontraba, la estafeta de Italia en Madrid, la de Cataluña y después en el exterior la de Génova y la de Roma. Y según dicen, porque estas han de estar y correr siempre por administración. El resto se encontrarán siempre arrendadas a particulares. Es decir, el correo como servicio público no existe. Es un negocio de explotación administrado por la corona. Esta administración directa por parte de la corona obedecía fundamentalmente a 4 factores. El primero, cuando se detectaba que alguna de las estafetas gestionadas por un particular se venía desarrollando una gestión deficiente, con un grave riesgo, sobre todo de comprometer la llegada de la correspondencia del Real Servicio. Esto pasó en el caso de la estafeta de Salamanca, cuyo correo mayor perdió unas valijas que contenían información bastante sensible e importante para los negocios del gobierno. Automáticamente la corona administró directamente esa estafeta hasta que buscaron a una persona más adecuada. También si quedaba desierta la subasta en la que se había sacado licitación pública, cosa que no era extraño. Conocemos el caso de la estafeta de Plasencia, que por la pobre pues nadie pujó, entonces subsidiariamente tuvo que asumirle el Estado. También cuando la gestión ofrecía mayores ventajas económicas para la corona que su arrendamiento, como eran el oficio de Italia, que traía muchísimas cartas de la Europa meridional, y el de Castilla de Madrid, que estaba ampliamente consolidado. Y después las estafetas de Cataluña, también por el comercio con el Levante, pues era bastante lucrativo, con lo cual la corona administraba directamente esas estafetas. Y después cuando constituían lugares estratégicos para los intereses políticos de la corona. El oficio del parte, que llevaba la correspondencia de Estado directamente a su majestad, y los oficios de España en Roma y Génova. Eran oficios fuera del territorio peninsular, directamente en la corte pontificia de Roma y en Génova, ¿no? Llevados por españoles, y eran las cartas que llevan españoles. Muchas sugerencias de administradores, de superintendentes de las estafetas le fueron elevadas al rey para asumir el control directo en aquellas plazas, en aquellas ciudades donde había una previsión de que el negocio iba a ser redondo. Tal es el caso de las plazas y los asedios cuando conllevaban pues una gran cantidad de concentración de tropas. De hecho, se instó al rey a que asumiera el control de la estafeta de Zaragoza en un periodo muy concreto, cuando estaban precisamente preparando la guerra con Austria, y en la estafeta de Gibraltar, que se encontraba asediado en ese momento por las tropas españolas, con intención de recuperarlo, cosa que nunca se consiguió, como todos sabemos, ¿no? La corona tenía la posibilidad de volver a hacerse con el control de unas estafetas ya arrendadas, que era pagando un 25% más del valor de adjudicación, ¿vale? Nos encontramos con la ausencia de interés a la hora de imponer el cumplimiento del nuevo régimen a nivel territorial.
Es decir, hemos visto que se dedicaban fundamentalmente a arrendarlos, se siguió arrendando, es decir, en eso no cambió nada, y tampoco se preocuparon en legislar. La legislación que existe hasta mediados de los años 50 del siglo XVIII es prácticamente nula y se remite fundamentalmente a los intereses que tiene el propio Estado, como por ejemplo regular las figuras y los oficiales relacionados con la gestión del correo. Son muy pocas las normativas, no se constituyen nuevas expediciones, había solamente una expedición semanal, no será hasta la década de los 60 en la que se instituya una segunda expedición semanal de todas las estafetas. Y bueno, no nos consta que la corona se limitara más allá de cobrar los frutos del arrendamiento de las cajas de correos, es decir, lo mismo que hicieron los taxis. Dejaba a los nuevos administradores de las cajas principales del reino capacidad negociadora para entenderse con las instituciones municipales. Y no digo para atenderse desde el punto de vista positivo, sino el negativo, como lo veremos, ¿no? Y a juzgar por fuentes de la época, la nueva tasa no fue acogida con agrado por los usuarios habituales del correo. Los administradores pudieron verse obligados a la suspensión temporal de la Real Cédula durante algunos años dentro de su jurisdicción. Y aquí vemos el caso de la estafeta de Badajoz. La estafeta de Badajoz, en 1716, era una caja principal del reino, de las 9 que existían en el territorio de la provincia de Extremadura. Tenía un administrador, o correo mayor, que seguía llamándose así, Juan Roque Zavala, y también había arrendado la administración de las cajas de Mérida y la agregada de Jerez de los Caballeros. Es decir, era una persona que vivía pues del fruto que daban las estafetas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues cuando el Ayuntamiento de Badajoz tiene noticia de que se ha impuesto una nueva tasa y que esa tasa perjudica los intereses del ayuntamiento, pues llama al orden al Correo Mayor. El Correo Mayor dice que son unas tasas instituidas por el rey, que él nada puede hacer y que es lo que hay. Es decir, el ayuntamiento cuando se queja es porque considera que está recibiendo un servicio muchísimo más oneroso que el que estaba recibiendo hasta entonces. Probablemente se refería al cese de la franquicia que tenían los corregimientos, a partir de ahí tendrán que pagar la correspondencia, al haber elevado la tasa también del correo certificado, que según dice el reglamento se pondrá en la misma forma que se lleva en el Oficio General de Madrid, y también al porte de las cartas, que era muy superior el porte de las cartas llegadas a Badajoz de lo que había sido hasta entonces, ¿no? El ayuntamiento idea una forma de presionar a ese correo, y la forma de presionar a ese correo es presentarse como litigante, como entidad que va a pujar en la próxima subasta. Tienen noticia de que en un breve espacio de tiempo van a arrendarse otra vez las cajas del Reino de Castilla, y entonces el Ayuntamiento de Badajoz decide personarse para pujar, y en el caso de que pierdan contra el Correo Mayor de Badajoz, en el caso de que también licite, pues aportar ese 25% más para gestionar directamente ellos la correspondencia que llega a su ciudad. Esto hace que el Correo Mayor de Badajoz se lo piense y decida plegarse a las exigencias del ayuntamiento. Antes de arriesgarse a perder el fruto que le producía la administración de la estafeta de la ciudad, decide avenirse a lo que le pide el ayuntamiento y dice que no modificará los portes de las cartas que vengan ya manuscritos. Aquí nos encontramos dos cartas que en este caso van dirigidas a Madrid. Claro, una de las cosas que alega el Ayuntamiento de Badajoz es que la nueva tasa no se estaba asumiendo en ningún sitio. Las cajas extremeñas no las estaban pagando porque les parecían abusivas, y en toda Castilla sucedía lo mismo. Solamente tenemos este testimonio del Ayuntamiento de Badajoz escrito en sus actas capitulares. Tampoco hay que pensar que no sea cierto. El caso es que nos encontramos en este primer periodo una serie de portes respetados, son portes muy bajos, vemos que son de 8 maravedís, y la carta llegó perfectamente por el correo hasta la Estafeta General de Madrid pagando 8 maravedís. Más adelante esos 8 maravedís son rectificados por 3/4. 3/4 son 12 maravedís, con lo cual parece ser que, tal y como se puede comprobar en las actas capitulares de Badajoz, precisamente en el año 1722 se cambió de Correo Mayor y empezaron a portearse las cartas conforme a la nueva tarifa. Estamos hablando de aproximadamente 5 años en la que tardó en entrar en vigor la nueva tarifa. Es decir, esa tarifa de 1716
es muy posible que no se aplicara desde 1716, o por lo menos en todo el territorio. Otra de las reflexiones que hacíamos era la falta de delimitación clara sobre cuáles serían las regiones postales a tener en cuenta para asignar las nuevas tasas. Se divide el territorio nacional en diferentes demarcaciones. Esas demarcaciones tienen única y exclusivamente un criterio político e histórico. Se cogen demarcaciones ya existentes por parte de reinos, de provincias, de señoríos, de principados, y se está completamente alejado de cualquier sentido postal. Por lo que hemos podido comprobar, por las fuentes más fidedignas, incluso más que las fuentes de la época, son las marcas postales que aparecen posterior a 1755, con el nombre de la región. Y vemos que son estas: el Principado de Cataluña, las islas de Mallorca e Ibiza, el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Reino de Navarra, el Señorío de Vizcaya, el Reino de Galicia, Principado de Asturias, Provincia de Burgos, Montañas de Santander, Provincia de Extremadura, Andalucía Alta, que entonces se consideraban los reinos de Sevilla y Granada, Andalucía Baja, los reinos de Córdoba y Jaén, el Reino de Murcia, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y el Reino de León. Sin embargo, cuando vemos los tarifarios de las diferentes administraciones que se conservan hasta ahora, vemos que en el tarifario de Aragón se separa La Rioja del señorío de Vizcaya. Es decir, se crea una región postal nueva con una tarifa diferente. Ni en el tarifario de Madrid ni en ningún otro se incluye el Reino de León, y sin embargo tenemos un sello de cuño en el que marca las cartas nacidas en el Reino de León hasta el año 1799, con lo cual existía un sello específico del Reino de León, anterior a 1779, que es cuando se crean las demarcaciones postales definitivas. El tarifario de Valladolid crea la provincia del mismo nombre, segregándola de Castilla la Vieja. Es decir, pone unas cartas para una tarifa para las cartas que vengan de la provincia de Valladolid y otras para el resto de Castilla la Vieja. Existe una confusión a la hora de nombrar a las dos Andalucías. Los tarifarios de Mérida y Navarra, incluso probablemente Madrid, llaman Andalucía Alta a la que es Andalucía Baja y Andalucía Baja a la que es Andalucía Alta. También hay que decir que en el año 1779 se cambia y se invierte el nombre. Lo que antes era Andalucía Alta pasará a ser Andalucía Baja, y lo que era Andalucía Baja, Andalucía Alta. No he sido todavía capaz de conocer el criterio que se siguió para llamarlo de una manera en un principio y de la manera diferente en la siguiente, ¿no? En el tarifario de la ciudad de Cádiz se olvida incluir al Reino de Aragón. Es decir, ¿cómo se pueden olvidar de poner las cartas que nacen en el Reino de Aragón? Se les olvida completamente, ¿no? Más de la mitad de los tarifarios omiten las provincias de Burgos y Montañas de Santander. O sea, nos encontramos con que es un despropósito, porque los tarifarios se crean desde una perspectiva subjetiva del propio Correo Mayor de la zona. Es decir, los tarifarios no son instituidos por la corona, sino que son los propios correos mayores los que establecen lo que ellos entienden que deben cobrar. De hecho, algunas tarifas comprenden orígenes internacionales, como las nacidas en Francia, Portugal, en el norte, que es como se llamaba los Países Bajos y lo que quedaba por encima de ellos, de Orán, en África, en otras no. Es decir, cada tarifario tiene unas peculiaridades. Estas peculiaridades también se ven reflejadas en la simetría de los portes. En la justificación que hacía Felipe V para crear este nuevo orden para portear las correspondencias, establecía que quería que se cobrara lo mismo tanto en origen como en destino. Sin embargo, nos encontramos en que son casi las excepciones en las que existe una correspondencia de la misma tarifa. En Extremadura y Madrid, sí. En Andalucía Alta Madrid, también. En el señorío de Vizcaya parece que también. Pero ni en Aragón, ni en Navarra, ni en Castilla la Vieja. Además, estos tarifarios locales están expresando las cantidades monetarias en unidades de cuenta locales del propio territorio. Es decir, no es posible que esto naciera de la Administración Central de Madrid. Las tarifas fueron propuestas por los correos mayores. Y esto, la verdad, es que a nadie se le ocurre pues decirle a la parte interesada que haga la propia regulación por la que se va a llevar a cabo el funcionamiento, ¿no? Entonces, sí que parece, o por lo menos yo así entiendo, que se buscó la complacencia de los correos mayores para que se avinieran a pagar unas pujas lo suficientemente altas para que los remates de los arrendamientos pues fueran beneficiosos para la corona.
Hablando en plata, la corona se bajó los pantalones y permitió que los correos mayores camparan a sus anchas. Es decir, no se miraba por el ciudadano, se miraba por los intereses de la propia corona. Vemos que en Aragón están expresadas en dineros jaqueses, en Navarra en maravedís de plata, en Cádiz en cuartos de vellón, en Extremadura las Castillas y el señorío de Vizcaya en maravedís de vellón. En cada sitio de una manera diferente. Por lo tanto, la hipótesis es la que mantengo. Los tarifarios fueron elaborados por los correos mayores y ratificados por la corona de una forma bastante acrítica y complaciente con los intereses de estos. Se podría decir que a lo mejor la corona lo desconocía. No, no es así. Los correos mayores estaban obligados a depositar en la corona los tarifarios. De hecho, cuando hubo problemas a la hora de la interpretación de si se estaban porteando correctamente las cartas que llegaban a Navarra o que llegaban a Extremadura, se pidió una copia autenticada al Ministerio de Hacienda y fueron ellos los que mandaron la tarifa que regía, y esas tarifas están regidas en moneda local y en la forma en la que hemos visto. Y pasamos a la siguiente reflexión. A pesar de tener en cuenta el lugar de partida de las cartas para la tasación de los portes, no se estipula la creación de marcas para señalar su origen, ni se aplica un criterio uniforme a seguir. Es decir, en esa real orden no dice que a partir de ahora se marcarán las cartas. Desconocimos si hubo una circular posterior, no lo sabemos. En todo caso, pensemos que el 7 de diciembre se aprobó esta norma. Lo que tardase después en enviarse a todos los correos mayores de las diferentes administraciones postales. Estamos hablando de diciembre. La tarifa entraba en vigor el 1 de enero de 1717. O sea, ¿qué margen tenían los correos mayores para estipular, para crear estas marcas? ¿Qué indicaciones se les dieron? Lo desconocemos. Lo que está claro es que el criterio de distancia viene establecido por una tradición francesa. De hecho, podemos ver que en las cartas nacidas en Francia a mediados del siglo XVII aparece el lugar de origen de Nantes. También en los Países Bajos de influencia francesa vemos de Gant. E incluso se crean las primeras marcas de cuño, como esta de Tournai. Estas son del último cuarto del siglo XVII. Evidentemente, la influencia francesa a la corte borbónica pues es evidente y es clara, con lo cual parece lógico que se utilizara este criterio. ¿Que fuera más ventajoso? Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Y aquí vemos cómo se copia inicialmente y parece ser que de una forma muy sorprendida, viendo las primeras marcas de origen manuscritas de Llerena, Sevilla. Esto evidentemente fue antes de la creación de cuños. Aquí vemos una carta de Sevilla ya con el cuño creado, instituido. Otro de Cádiz. Vemos que van poniendo el nombre de la caja. No sabemos si ellos mismos, los administradores de las cajas principales, se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para identificar la procedencia o si una circular. Desde luego todavía no se conoce. Y bueno, poco a poco pues se van creando esas marcas de origen. La lógica nos dicta que el objetivo de las marcas de cuño estampadas en las cubiertas de las cartas tendría como objetivo indicar claramente y al primer vistazo la procedencia de esta en la caja de correos de destino y su ubicación en la correspondiente región postal. Claro, esto lo vemos cuando vemos de Carmona, Victoria o Salamanca. Otra cosa ya es la calidad de estampación, pero por lo menos servía para conocer el lugar de origen. Sin embargo, ¿creemos que los administradores de las cajas eran conscientes de la funcionalidad de las marcas o pudieron regirse más por criterios estéticos? Aquí vemos la forma en la que se expresa la de Valladolid. Cuesta, sobre todo si vemos la marca tal y como está estampada. Plasencia, Salamanca, son marcas muy pequeñitas que enseguida se emborronaban. Es decir, se hace complicado, sobre todo cuando vemos después ya una marca con tantas florituras que después resulta que es Zafra. Es decir, un administrador de la estafeta de destino podía caer a simple vista de que esta carta había nacido en la estafeta de Zafra. O esta, Mérida. Parecen acrósticos, parecen fórmulas complicadas de hacérselo pasar mal al administrador de destino. Guadalajara, esta es una marca inédita. Vemos cómo está expresado, Guadalajara. O sea, se hacía complicado. Y vemos que esta marca, aunque todavía no está deteriorada del todo, ya
apuntan la tinta, los borrones de tinta, y ya vemos con el paso del tiempo lo creativo que son en las marcas, de fuentes. O sea, aquí vemos Bilbao, es decir, Almodóvar, por supuesto, León, Granada, de Granada, es decir, son jeroglíficos. ¿Pero qué pretendían? ¿Que no pudieran identificar las cartas en destino? De hecho, estas dos marcas sí son identificadas. Esta es la de Granada, esta es de Salamanca, que vimos antes, cuesta, pero son estas. Pero estas dos marcas no han sido capaces de ser identificadas. Aquí vemos una D y una A, pero no tenemos ni idea de dónde nació esta carta. Y bueno, sobre esto volveremos después. Pero me voy a detener por último en la última de las reflexiones que habría que hacer, que fue el caos tarifario a la hora de tasar las cartas conforme a la nueva fórmula. ¿Por qué? Porque no hubo una determinación clara de los pesos de las cartas. Vemos que hubo solamente 3 escalones, como decía, carta sencilla, doble y onza de paquete. Sencilla, doble y onza. En la memoria razonada y estadística que publica en 1847 Javier de Quinto, director general de Correos, hace una extensa introducción de lo que ha sido los servicios postales gestionados por la corona desde 1716 y reconoce una de las grandes imperfecciones de que adolecía consistió en que solo reconociesen 3 clases de cartas, sencilla, doble y onza de paquete. No se consignaba además el peso que había que distinguir a la carta sencilla, ni el de la doble, ni se establecía progresión ninguna entre esta y la onza, ni menos se fijaba la manera de portear los paquetes que cediese de este peso. ¿Qué significa esto? Pues que cada uno hacía lo que quería. Hacían verdaderos socavones los que había entre un escalón y otro. Una carta doble, una carta sencilla, ¿cuál es el patrón que se coge? He encontrado, y es un documento inédito, un informe que se hace en el Oficio General de Madrid, está fechado en 1760 y plantea, pues explica primero cómo era el funcionamiento de ese oficio de correos, el funcionamiento cotidiano, y después hace algunas reflexiones, las lanza al aire, porque en 1760 todavía no estaba resuelto. Dice, bueno, hasta 1750 no se ofrecería una solución definitiva a este problema que dificultaba una uniformidad de criterios en las cajas de correo. Fue Diego de Nangle, director de la Administración General de Correos de Madrid, quien en respuesta a las numerosas preguntas que le elevaron desde gran parte de las cajas del reino, estableció un criterio en el que se establecían los pesos de las cartas sencilla y la doble. Y además se creaban otros 3 escalones intermedios entre la carta doble y la onza de paquete. Es decir, dentro de las tarifas de 1716 tenemos otras tarifas que las interpretan. Y esas tarifas ya no son 3 escalones, son 6. Esta es la propuesta de Diego de Nangle. Si alguien es capaz de descifrarla, tendrá toda mi admiración. La carta sencilla se consideraba la inferior a un pliego y medio, que era inferior también a media onza. La carta doble, un pliego y medio, o una media onza. Un pliego y medio pesa menos que media onza. Lo he comprobado. Paquetes de 3 pliegos, desde media onza sin llegar a los 3/4 de onza. Paquete de 4 pliegos, 3/4 de onza. Paquete de 5 pliegos, desde 3/4 de onza sin llegar a la onza. Y paquete de 6 pliegos, una onza. Parece que está muy medido, que está planteado de manera sesuda, pero no. Se le hizo ver a Diego de Nangle que para llegar a una carta al peso de la media onza y media cuarta era preciso que tuviese 3 pliegos de papel y que como por la dicha tarifa se regulaba el mismo porte a esta carta que a la doble, que solo había de constar de pliego medio. Parecía estar mal considerado el arreglo, es decir, no funcionaba. Las estafetas no aceptaban ese arreglo, o por lo menos muchas no lo aceptaron. En consecuencia de estas reflexiones, resolvió y mandó verbalmente el mismo señor Diego que se entendiere por sencilla toda aquella carta del reino que no pasase de media onza y media cuarta. Y así se observa algunos años pero se tiene entendido que solo se practica en el correo general y que en las demás administraciones del reino se exige a la carta doble el porte mandado por la tarifa que se les ha dado. Esto viene a decir que cada administración porteaba como le daba la gana. Hacía una interpretación libre de cuáles debían ser los pesos de las cartas. Y así nos encontraríamos con que una misma carta sería porteada de manera diferente en la Corona de Aragón que en el Señorío de Vizcaya o que en Andalucía Alta. Bueno, llegamos a un punto importante
y es que hacia el año 1753, 1756, empiezan a cambiarse estas marcas de origen con el nombre de la localidad, con el nombre de la caja, y empiezan a representar exclusivamente el nombre de la región, el nombre del paraje, el nombre del reino. Esto tiene una utilidad práctica increíble, porque el administrador de destino ya no tenía que descifrar lo que aparecía en esa marca borrosa y después ubicarlo en la región postal. Es decir, además es que estas estafetas se iban constituyendo a lo largo del siglo, no tenían por qué tener noticia en la administración de destino y podían encontrarse pues que no sabían ubicar en el origen, ¿no? No sabemos si también a través de una circular por parte de la corona, que si fue así es extraño, sería una recomendación más que una imposición, porque fueron aplicándose de manera paulatina en función de la región postal e incluso en función de la caja concreta, pero ya vemos que empiezan a llevar exclusivamente el nombre de la región, montañas de Santander, Asturias o Extremadura. Esto, como digo, empieza a verse, por el catálogo de Prefilatelia Española, empieza a verse este proceso de cambio entre 1753 y 1756. Además es que en algunas están muy medidos, porque en 1752 tiene el nombre de la estafeta y en 1753 ya tiene el nombre de la provincia, ¿no? Sin embargo, los gallegos parece que se dieron cuenta antes. Observamos la creación de una marca única para todo el Reino de Galicia, que empieza a aplicarse a partir del año 1741, es decir, más de 10 años antes que al resto. Se dieron cuenta de que era un problema, probablemente todas las estafetas del Reino de Galicia dependían de un único correo mayor, que era el que las había arrendado, y sería él el que sugirió a sus subordinados o a sus subarrendatarios que aplicaran una única marca. Está formada por una G y una A en su interior. Nos encontraremos esta marca aplicada en las cartas nacidas en La Coruña, en el Ferrol, en Mondoñedo, en Monforte, en Orense, en Pontevedra, en Santiago y en Vigo. Como vemos, por lo menos una década antes. El hecho de que tengamos alguna en 1751 es porque es la carta que se ha encontrado, no porque no pueda haber de la década de los 40, que todo parece indicar que así fue. Estos fueron los que antes se dieron cuenta. No obstante, darse cuenta de un error que funciona mal entre 1716 y 1741 y no hacer nada para corregirlo es un poco extraño, es prestar poca atención a los intereses de los usuarios y de los propios funcionarios de la renta, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista marcofílico, ya entramos en la recta final de esta conferencia, que nos pone en punto de salida para hablar en el futuro de cuestiones más específicas. Nos encontraremos con los diferentes periodos en los que se pueden clasificar en función de las marcas de origen dentro del periodo prefilatélico, ¿no? Vamos a tener el periodo de las primeras marcas, que va entre 1717 y 1755 aproximadamente, como hemos dicho, ¿no? Después tendremos las marcas con el nombre de la región. En algunos casos se incorporará también alguna sigla, la inicial, con el nombre de la villa o la ciudad donde nacía la carta, pero generalmente solamente el nombre de la región, en este caso Extremadura. La provincia de Extremadura comprendía desde la estafeta de Llerena, que era la que podía encontrarse más al sur, y la de Zafra, hasta la estafeta de Talavera de la Reina, a unos 100 kilómetros de Madrid, ¿no? Este periodo es muy corto, entre 1755 y 1779, en el que se produce la demarcación de partidos, como veremos ahora. A partir de 1779 se crean las diferentes demarcaciones postales. Extremadura, por ejemplo, se dividirá en dos, en Extremadura Alta y Extremadura Baja. Se crearán provincias nuevas, se rescatarán algunas de las antiguas, se desintegrarán otras para dar lugar a otras, se redefinirán otras, se segregarán otras, hasta tener un total de 32, como veremos, ¿no? Después pasaremos a las marcas con el nombre de la administración y de la demarcación, Alburquerque, Extremadura Baja, que dará lugar entre 1799 y 1842, que es cuando nace con carácter general el timbre de fechas, el llamado Baeza, y que tendrá vigencia hasta el año 1854. Y llega lo último, la atribución de estas marcas mudas, en las que solamente viene el nombre de la administración. Bien, este es un periodo que va desde el año 1755 hasta el año 1799. ¿Cómo saber dónde nace una carta que está
fechada entre 1755 y 1799 y no aparece el nombre de la localidad, solo de la región o de la demarcación postal. Bien, es importante tener en cuenta la data del interior, es decir, dónde está fechada. Si la carta está fechada en Aigal, pues podríamos decir que la carta nació en Aigal y que, por supuesto, la marca, esa marca en la que pone Extremadura Baja, pues es de Aigal. Sin embargo, hay que acudir a las fuentes de referencia. En este caso, yo he utilizado estas 5 para ver si el lugar donde nacía la carta tenía o no tenía consideración postal. Si Aigal no tenía consideración postal, no pudo nacer en Aigal. Esa carta se condujo privadamente hasta la estafeta reconocida más cercana, en este caso Plasencia. Ahí es donde está el gran error del libro de Prefilatelia Española y de muchos coleccionistas. Utilizan como lugar de origen de la marca el lugar que viene expresado en su interior, sin tener en cuenta que eran localidades que a lo mejor no tenían categoría postal y que dependían de otras. Entonces, ese problema nos lo vamos a encontrar de manera continua durante ese periodo de aproximadamente 45 o 50 años y que de momento a mí también me produce serias dudas. Hemos visto que las primeras marcas, yo he localizado aproximadamente 200 cajas principales del reino y cajas agregadas, utilizando las fuentes que vemos aquí. Pues de estas 266 cajas principales y agregadas, solo de 107 hemos encontrado marcas de cuño anteriores a 1755. Es decir, nos quedan aproximadamente 160 marcas que nos esperan en algún archivo, esperando a que algún investigador pues dé con ellas, ¿no? Porque teóricamente debían de tenerla. También nos podemos encontrar algunas alegrías, como esta marca inédita que tuve la suerte de encontrar y que es de Astorga. Sabemos que es de Astorga porque representa el escudo de Astorga, pero lo que aparece como leyenda es el sello del Reino de León, que era el de la provincia donde nacía, ¿no? Y bueno, es aquí donde me voy a quedar mayormente, teniendo en cuenta que espero encontrarme muy pronto con vosotros de nuevo para retomar esta conferencia donde la dejé y empezar a desgranar lo que es la historia postal de nuestro país en el periodo prefilatélico desde el año 1779 en adelante. Muchísimas gracias por vuestra atención.